Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LVP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a una nueva edición de su Noti LVP. Hoy iniciaremos hablando sobre los Leones del Caracas y Orlando Arcia. En el anterior Noti LVP les mencionábamos que había sido puesto en asignación por los Bravos de Atlanta. En definitiva, el equipo de Atlanta tomó la decisión de dejarlo libre de buenas a primera a Orlando Arcia y ya consiguió equipo en Grandes Ligas. El colega Daniel Álvarez reportó que los Rockies de Colorado son el nuevo conjunto de Arcia en las Grandes Ligas. Algunos nos preguntaban en los comentarios del anterior Noti LVP que qué noticias representaba esto para los Leones del Caracas. Evidentemente que, aunque suene duro decirlo, las realidades entre la LVP y las Grandes Ligas siempre van contrapuestas. Mientras un pelotero más éxito tenga en Grandes Ligas, lo cual le deseamos siempre a todos los peloteros porque esto da para ellos una tranquilidad financiera, pero la realidad es que si ellos tienen mucha más rendimiento positivo en Grandes Ligas, los aleja de jugar en Venezuela. Mientras tienen un futuro más incierto en MLB, los acerca a jugar más en Venezuela. Así que eso con respecto a los que nos preguntaban si esto era una buena o una mala noticia para Orlando Arcia. El hecho de que él a sus 30 años de edad haya sido dejado en libertad, entre en una organización como los Rockies de Colorado, que es ahora mismo el equipo con peor récord en las Grandes Ligas y además un equipo que tiene buena cantidad de infielders, llama la atención. Veremos qué uso le van a dar los Rockies de Colorado a Orlando Arcia, que va a tener ahora su tercer uniforme en Grandes Ligas. Él inició su carrera, como ustedes bien saben, con los Cerveceros de Milwaukee, luego con los Bravos de Atlanta y ahora estará con los Rockies de Colorado, equipo con el que va a compartir a su vez con Thairo Estrada, Antonio Senzatela, Germán Márquez, Anthony Molina cuando lo suban, Ezequiel Tovar. Entonces muchos venezolanos ya en los Rockies de Colorado. Ahora se suma Orlando Arcia, que su bajo rendimiento ofensivo no llegó ni siquiera a batear 200 en la cantidad de juegos que disputó este año con los Bravos de Atlanta, y además su defensiva, que se ha venido a menos, evidentemente fue el principal motivo para que fuese dejado en libertad por los Bravos de Atlanta, aunque ya tiene equipo en Grandes Ligas como lo son los Rockies de Colorado. Su hermano Osvaldo Arcia fue cambiado de equipo, ya ustedes lo sabían, de los Zaraperos a los Toros, y le sentó muy bien ese cambio a Osvaldo Arcia. Ha empezado a batear, ha empezado a descargar todo su poder con los Toros de Tijuana y está empezando a dejar buen rendimiento. Arcia con los Toros de Tijuana ya suma un total de 4 vuelas cercas en 11 encuentros. En sus 11 duelos con Saltillo jamás dio un cuadrangular. 8 remolcadas para Osvaldo Arcia con 8 anotadas. Su OVP ya está por encima de 900, aunque está un poco bajo su promedio del bate. Él nunca ha sido un bateador para promedio, batea 2.16, aunque es mejor bateador que 2.16, ¿no? Sin embargo, su OVP, como suele ser costumbre, 356, 140 puntos más de OVP que de promedio del bate, una gran diferencia, lo que habla de su buen reconocimiento en el home, y ahora con los Toros de Tijuana está pudiendo tener un buen rendimiento, como les digo, en la misma cantidad de encuentros que con los Zaraperos. Ya aquí tiene 4 vuelas cercas y con Zaraperos fue incapaz siquiera de conectar un batazo de vuelta completa. Hay que hablar ahora de un pelotero que está levantando muy buenas expectativas en las granjas de los Guardianes de Cleveland. Nos referimos a este pitcher zurdo, Steven Pérez, dejando un momento tras otro buenas estadísticas con la sucursal AA, como les digo, de los Guardianes de Cleveland. Él en principio había comenzado el año en clase A fuerte, en 20 entradas de labor dejó 0.90 de efectividad, es decir, en 20 entradas apenas permitió 2 carreritas limpias y un whip de 0.70. Ahora mismo fue subido a la sucursal AA, es primera vez en su carrera que Steven Pérez está en este nivel, y bueno, veremos qué tal le va. En su primera presentación fue de 2 entradas, estuvo algo descontrolado, dio 3 boletos, le dieron 2 indiscutibles y en definitiva se vio un poco mal ese día, fuera de sí. Aún así, se está demostrando que lo que ha mostrado Steven Pérez en las primeras de cambio este año es que es un lanzador muy pero muy dominante. De hecho, sus estadísticas completas en lo que va de temporada señalan en más de 20 entradas de labor, 1.23 de efectividad y 0.86 de whip. Un lanzador que él estuvo el año pasado con los Leones del Caracas, pero prácticamente nada de tiempo. Lanzó 1 inning y 2 tercios de labor en un solo encuentro que relevó Steven Pérez. Luego vio paralizada su actuación y no pudimos disfrutar más de ese brazo, pero sin duda alguna haciendo las cosas muy bien este año en ligas menores. Veremos qué tanto podrá
avanzar. Y nos queda un par de noticias más sobre jugadores de los Leones del Caracas. El primero de ellos, Joymer Camacho, que ya reapareció por fin luego de esa cirugía Tommy John. Nosotros ya se lo habíamos reportado que él estaba haciendo rehabilitación, ahora sí apareció y lo hizo en buena forma. Joymer Camacho, él pertenece a los Pericos de Puebla en México y lanzó una entrada de labor sin permitir hits, otorgó un boleto pero no permitió carreras, así que importante presentación para Joymer Camacho, que había estado mucho tiempo ausente desde 2023, se perdió lo que quedaba de esa temporada, toda la 23-24 de Venezuela, la 24-25, y ahora puede reaparecer con los Pericos de Puebla. Él lo habíamos visto como abridor en el pasado con Puebla, sin embargo se cree que esta temporada únicamente van a trabajar con él como relevista para que su brazo pueda ir tomando tono poco a poco y ya quién sabe si la temporada que viene pueda retomar esa función o si ya por el resto de lo que queda de carrera Joymer Camacho seguirá como relevista. Pero para los Leones un brazo interesante que ya está en play nuevamente, es una gran noticia el regreso de Joymer Camacho. Y Carlos Toxi cambió de equipo, ya no está con los Diablos Rojos de Ciudad de México, ahora está con el equipo de Caliente de Durango, viendo un poco más de acción. Carlos Toxi en esos primeros 3 encuentros que tiene con Durango, tiene promedio al bate de 300, un OPS de 933 con un doblete, 4 anotadas en 3 duelos y un total de 2 carreras impulsadas. Veremos qué tantas oportunidades recibirá. Eso sí, ha sido un verdadero dolor de cabeza porque envasándose está haciéndolo bastante. Carlos Toxi en sus primeros encuentros con los Calientes de Durango, evidentemente un dolor de cabeza para los rivales. En un total de 15 turnos al bate se ha envasado en 7 ocasiones. Carlos Toxi, veremos qué le depara, pero sin duda alguna llegar a este equipo que no tiene tanta competitividad en los jardines le dará mayor tiempo de juego a Carlos Toxi. Toca hablar de Cardenales de Lara y de Ildemaro Vargas, que al firmar su contrato con los Diamondbacks de Arizona el pasado invierno, se había pautado una cláusula que podía ejercer Ildemaro Vargas, que si llegaba a cierto punto de la temporada y no era subido a Grandes Ligas, solicitar la carta de libertad. Esto se dio y los Diamondbacks de Arizona dejaron libre a Ildemaro Vargas, que ahora mismo, al momento de la publicación de este video, no tiene equipo en MLB. Uno cree que por su currículum debería conseguir equipo cuanto antes en las Grandes Ligas. Polivalente, puedes jugarte segunda, puedes jugarte tercera, puede correr muy bien las bases. Ciertamente su capacidad defensiva ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, pero sigue siendo un pelotero interesante para completar el roster Ildemaro Vargas. Veremos qué equipo será el que le dé confianza a Ildemaro en las Grandes Ligas o si tendrá que incursionar en otro mercado. El rendimiento que dejó Ildemaro Vargas en lo que va de temporada con la sucursal AAA de los Diamondbacks de Arizona fue de 261, su promedio del bate fue cayendo poco a poco. En casi 50 duelos dejó OPS de 727, un total de 5 jonrones, 35 empujadas, en 49 duelos es una buena cifra, con 52 hits y 27 carreras anotadas, un total de 15 extra bases conectó Ildemaro Vargas, que como les digo había demostrado algo de poder, pero ciertamente en las últimas jornadas ya había dado la sensación de que no estaba produciendo con lo mismo el madero Ildemaro Vargas. Veremos entonces cuál será su nuevo equipo en las Grandes Ligas. Otro jugador que había sido puesto en asignación, en este caso Yoendris Gómez por los Medias Blancas de Chicago, no fue reclamado por ningún equipo en waivers y fue bajado a la sucursal AAA de los Medias Blancas de Chicago, así que se quedará por algún tiempo más Yoendris Gómez en este equipo. Una lástima que no se le hayan dado las cosas para poderse quedar o en Yankees o en Dodgers o en White Sox. Ahora tendrá la oportunidad de volver a trabajar desde la sucursal AAA y ver cómo le va. Las estadísticas de él en lo que iba de temporada con los Chicago White Sox en Grandes Ligas fue de 8-10 y whip de 2-10 en 3 presentaciones. Le hicieron un total de 3 carreras limpias, otorgó 2 boletos y ponchó a 2 rivales en esas 3 presentaciones. Yoendris Gómez, evidentemente que su estatus ha cambiado en las Grandes Ligas, ya no es esa promesa que veían los Yankees y esto pudiese abrirle la puerta a ver un debut más temprano que tarde con Cardenales de Lara. Ali Sánchez fue subido al equipo de Grandes Ligas de los Blue Jays de Toronto, una oportunidad que él venía esperando desde hace bastante tiempo. En Sprint Training puso números interesantes, pero sobre todo en el comienzo de esta temporada estaba teniendo un muy buen ritmo Ali Sánchez y ya recibió ese ansiado llamado a las Grandes Ligas por los Azulejos de Toronto. En lo que va de temporada, en AAA había dejado un total de promedio al bate de 253
Ali Sánchez, buen promedio para ser un receptor, OPS cercano a 800 y su rendimiento defensivo más o menos relativo a la media, ¿no? 29% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo, evidentemente un poco por encima que el resto de los receptores, y esto también fue algo de lo que motivó a los Azulejos de Toronto para darle oportunidad en el equipo grande. Ya de hecho debutó en esta contienda, es otra nueva organización para él. Él ya había trabajado con Miami, había trabajado también con los Cachorros de Chicago, en su momento estuvo con Detroit, su primera organización habían sido los Mets, estuvo también con San Luis, pero ahora con el equipo al que está es los Azulejos de Toronto, recibiendo su oportunidad Ali Sánchez. Y nos queda dar una información sobre Max Castillo. Les habíamos comentado que cambió de equipo, que su primera presentación con ese equipo nuevo que eran los Dorados de Chihuahua no le fue nada bien, pero la segunda presentación, que fue como abridor, ahí sí vimos por fin la primera buena salida de Max Castillo este año en la Liga Mexicana de Béisbol. Nos alegramos por él, porque lo que se había mostrado en las primeras de cambio era lejano al rendimiento que uno está acostumbrado de este pitcher. Max Castillo, como les digo, actuó por espacio de 6 entradas de labor con los Dorados de Chihuahua, no permitió carreras limpias, le dieron 3 indiscutibles, otorgó un boleto y ponchó a 3 rivales. Max Castillo no se fue con ninguna decisión porque, bueno, en ese momento los Dorados estaban arriba en el marcador, pero luego le empataron el encuentro en el 9º inning y posteriormente terminaron ganando dicho encuentro. Eso fue el pasado domingo 25 de mayo con un walk-off, un jonrón que dejó en el terreno al equipo de los Rieleros, que conectó a un venezolano como Rusber Estrada. Así que Max Castillo, su primera buena salida, 6 innings en blanco, oro puro para los Dorados de Chihuahua, y algo que demuestra que ese brazo sí todavía tiene para aportar dentro de la pelota mexicana. Otro pelotero puesto en asignación es José Azócar, de los Mets de Nueva York. Había estado en el equipo grande hace un par de días de los Mets de Nueva York, sin embargo ya no lo necesitaron y fue puesto en asignación por el conjunto neoyorquino. Para los que no lo saben, vuelvo a repetirlo, estar en asignación representa que la organización tiene 7 días para tomar una decisión sobre el pelotero. 1. Lo deja en libertad, como ocurrió con Orlando Arcia. 2. Lo cambia de equipo, como ocurrió por ejemplo con José Gregorio Castillo. O 3. Lo colocan vía waivers. Ahí va a estar una cierta cantidad de tiempo y cualquier equipo de las grandes ligas puede seleccionarlo y tiene que dejarlo en su roster de 40 por algún tiempo. Vamos a ver qué ocurre con José Azócar, si es alguna de estas 3 opciones las que estarán para él. Él en grandes ligas había tenido un total de 2 encuentros en lo que iba de temporada. No se había mostrado de todo mal al promedio al bate con 2.78, pero eso sí, con un muy bajo porcentaje de extra bases. De los 5 indiscutibles que dio, de hecho ninguno fue extra base para él. No está fácil con la competitividad que hay ahora mismo en los Mets de Nueva York, pero en todo caso es puesto en asignación José Azócar. Gilbert Díaz está ahora mismo en la rookie de los Diamondbacks de Arizona. No está teniendo todas consigo en el comienzo de temporada. Gilbert Díaz estuvo en principio en AAA, después estuvo en las grandes ligas y luego fue bajado nuevamente a AAA. En lo que va de campaña, sus estadísticas no respaldan un buen momento para Gilbert Díaz. En AAA, 8 aperturas, 7.50 de efectividad y un whip de 1.93. En grandes ligas, un relevo que fue de 3 episodios y le anotaron 3 carreras limpias, otorgando 3 boletos. Ahora mismo está en la rookie buscando reencontrarse Gilbert Díaz y por supuesto intentando volver a lo más alto de la organización de los Cascabeles de Arizona este mismo año. Un lanzador que el año pasado debutó en las mayores y que sin duda alguna mostró cosas interesantes y que en Caribe esperan con los brazos abiertos en cualquier momento. Y también tenemos que conversar sobre Leonel Valera, que está viviendo un buen presente con los Amanes de Aragua. Primera vez en su carrera que está en la Liga Mayor de Béisbol Profesional y hasta ahora produciendo con el Madero. Leonel Valera, él en lo que va de temporada tiene promedio al bate de 3.79 con un OVP de 471, bastante positivo ese OVP, con 5 impulsadas, 2 dobletes, 2 vuelas cercas y un triple de sus 11 indiscutibles, es decir, 5 extra bases de 11 indiscutibles para él, produciendo para la causa de los Amanes de Aragua, que ahora mismo son el equipo líder de la Liga Mayor de Béisbol Profesional, y con Leonel Valera a la cabeza produciendo para este equipo de los Amanes de Aragua, que espera clasificar por primera vez a la instancia decisiva de la Liga Mayor. Y sobre todo para Caribe es importante que alguien que pudiese tener un rol al menos interesante de cara al futuro cercano de la organización pueda estar viendo tiempo de juego continuo y sobre todo chocando muy bien la bola como lo está haciendo Leonel Valera.
Nos preguntaban en el anterior Noti LBBP por Eduard Olivares y aquí les traemos las estadísticas. Le sigue costando mucho esta temporada a Eduard Olivares. Recuerden que es la primera vez en su carrera que él está en la pelota japonesa y la verdad no las ha tenido todas consigo Eduard Olivares. En lo que va de contienda, 25 encuentros disputados, tiene apenas 17 hits, muy poca cantidad de indiscutibles, con un promedio al bate de 2.46 y un OVP de 303. Tiene 7 carreras impulsadas, 2 bases robadas y 7 anotadas. Es normal que esta temporada represente una temporada de adaptación para Eduard Olivares. Uno cree que por el contrato que recibió en Japón no vendrá en el futuro cercano en la LVP. Él tiene que aclimatarse al país, aclimatarse a una liga completamente diferente, donde los lanzadores tienen otro tipo de movimiento, se juega otro tipo de béisbol en cuanto a la filosofía del mismo. Al final consiste en lo que ya todos sabemos, ¿no? Sea donde sea, batear la pelota y anotar carreras, pero sí tiene unas particularidades la liga japonesa, las ligas asiáticas en general, que no hacen que la adaptación sea tan rápida para todos. Y hasta ahora a Eduard Olivares le está costando un poco con su equipo en Japón. Quien sí no le está costando nada es Alexi Amarista, que además no tiene nada que adecuarse porque tiene muchísimo tiempo jugando en la pelota mexicana y precisamente con los Guerreros de Oaxaca. Amarista está entre los líderes en hits y también entre los líderes en promedio en la Liga Mexicana de Béisbol con los Guerreros de Oaxaca. 353 es su promedio al bate, en 33 encuentros tiene casi 50 indiscutibles, 34 impulsadas, es decir, más de una impulsada por encuentro y 31 carreras anotadas. Lo de Alexi Amarista es increíble. A sus 36 años de edad sigue bastante vigente, un OPS por encima de 1000, ya que de sus 49 hits tiene un total de 20 extra bases. Una locura lo de Alexi Amarista, 8 jonrones, un triple, 11 dobles para él, viviendo un presente extraordinario con los Guerreros de Oaxaca, al igual que lo hizo el año pasado. Continúa en la misma tónica este año, ya avanzada la contienda, pero viendo muchísima acción y produciendo sobre todo Alexi Amarista. El último pelotero que nos queda analizar por Bravos es José Alexander Martínez, el Tilín. Él está costando con el Madero. El año pasado fue su primera gran campaña, diría yo, con los Tecolotes de Dos Laredos. Su OPS incluso estuvo por encima de 700, su OVP estuvo cercano a 340, ahora mismo un poco por debajo, ¿no? Su promedio del bate es de 245, su OPS ni siquiera llega a 700, pero sigue siendo un campo corto que da garantías para el equipo de los Tecos de Dos Laredos, que dicho sea de paso es uno de los mejores conjuntos de la pelota mexicana. En sus primeros 32 duelos tienen 19 victorias los Tecolotes de Dos Laredos y veremos cuándo podrá ser ese despertar de José Alexander Martínez, que le continúa costando con el Madero, pero a la defensiva sigue dando clase y cátedra en la Liga Mexicana. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Llegamos a la mitad del Noti LBBP, amigos, y como siempre les recomendamos que activen la campana de notificaciones, que dejen un like si les gustó este video y sobre todo que se suscriban al canal. Todas estas cosas son absolutamente gratis para ustedes, a nosotros nos benefician porque podremos continuar creciendo dentro de esta plataforma y eso nos permitirá llevarles mejores videos a ustedes y sobre todo con mayor frecuencia. Les recomendamos que sigan con la programación de nosotros porque esta semana vamos a publicar una entrevista con Federico Rojas Sabolotnich, el gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, y precisamente vamos a hablar de los turcos para no dejarlos hasta el final, para que no se molesten los fanáticos magallaneros. Recuerden que esto va variando, una semana le toca a algunos equipos de último y a otra semana a otros. En definitiva vamos a hablar de Daniel Palencia, que se está consagrando como cerrador en los Cachorros de Chicago. Palencia por fin está teniendo su primera gran temporada en las grandes ligas. Palencia había debutado en la pelota mayor en 2023, lanzó 28 entradas y dejó efectividad de 4.45, no estuvo mal, pero en 2024 tuvo un retroceso. En 14 entradas dejó efectividad de 6.14. Ahora mismo tiene 18.2 entradas de labor, suma 3 juegos salvados y tiene 1.93 de efectividad con 0.86 de whip para Daniel Palencia. No está tan ponchador como en otras épocas, pero lo que sí está es muchísimo más controlado y nos alegramos por él porque es un lanzador que tiene muchísimo talento. Su recta se sigue manteniendo a un muy buen millaje, sus picheos quebrados están haciendo el trabajo y está demostrando ese muchacho de San Carlos de 25 años de edad que aunque en el pasado no había podido dominar
por completo su repertorio, ahora lo está haciendo y con esto se demuestra que es un brazo que puede salvar juegos y puede ser parte de un bullpen importante de un equipo como los Cachorros de Chicago, que ahora mismo es líder en la división central de la Liga Nacional. Entonces, Daniel Palencia estuvo con Magallanes, no le fue del todo bien con Magallanes en el anterior invierno, aún así fue un lujo verlo. Él en la anterior contienda con los turcos pudo jugar hasta cierto punto porque después le colocaron restricciones los Cachorros de Chicago, lanzó 12 entradas, dejó un altísimo whip de 1.83 y una efectividad de 6. Pero vean lo que está haciendo ahora mismo con los Cachorros de Chicago en Grandes Ligas. Repito, 1.93 su efectividad en casi 20 entradas de labor con 0.86 de whip y ya tiene sus 3 primeros juegos salvados. Veremos si se mantendrá o no en ese rol Daniel Palencia. Pablo Sandoval, vamos a hablar de él en la entrevista con Federico Rojas Sabolotnich. No se la pierdan para que tengan más información, pero lo que les puedo adelantar es que hay mucho optimismo de que esté este año con los Navegantes del Magallanes. Él sigue en la Liga Independiente, sigue en la Atlantic League y sigue produciendo. Está entre los líderes remolcadores de la Atlantic League, Pablo Sandoval. Él está en el equipo de los Ferry Hawks. Y en lo que va de contienda, Pablo Sandoval tiene 25 carreras empujadas en 26 duelos. Su OPS por encima de 800, su promedio del bate un poco más por debajo de lo que nos tiene acostumbrados con 255, pero demostrando que está siendo un bateador del clutch. 27 hits, 25 carreras empujadas y eso sí, 6 vuelas cercas, una interesante cantidad de jonrones. En el año pasado con el mismo equipo en Staten Island dio 10 vuelas cercas y remolcó 79 carreras. A este ritmo incluso tendría mejor temporada Pablo Sandoval a nivel ofensivo ya a sus 38 años de edad. Hay informaciones importantes que nos da Federico Rojas Sabolotnich sobre Pablo Sandoval. Como les digo, hay mucho optimismo, pero el resto de la conversación lo podrán disfrutar ustedes a partir del día miércoles 28 de mayo en nuestro canal de YouTube En La Jugada. Hablando de otros peloteros de los Navegantes del Magallanes, toca conversar sobre Bryan Mata, que no está del todo dominante ahora mismo con la sucursal AAA de los Medias Rojas de Boston. Tiene efectividad de 5.92 y un whip por encima de 12. Eso quiere decir que se le están envasando más de 2 corredores por episodio. Sobre todo el principal problema para él ha sido que le están consiguiendo la manera de dar muchos indiscutibles. En 24 entradas tiene 31 hits, prácticamente un promedio de 3 indiscutibles cada 2 entradas para Bryan Mata. Muy ponchador, eso sí, tiene 39 ponches en 24 entradas, pero no ha podido hacer clic y hay que tener en cuenta que Bryan Mata fue dejado en libertad el pasado invierno por los Medias Rojas de Boston, pero rápidamente le ofrecieron un contrato de liga menor. Veremos si continúa la paciencia de los Medias Rojas de Boston en él. Nosotros creemos que es un brazo que ha estado muy lastimado en algunas partes anteriores de su carrera, que hay que tenerle paciencia, pero que claramente tendrá que terminar de dar el salto de calidad para que los Red Sox no vayan a salir de él. Nosotros, como les digo, creemos que tiene bastante talento y bastante futuro este brazo. Y sobre 2 jugadores de Magallanes en la Liga Mayor de Béisbol. Nos preguntaban mucho por Felipe Rivero. Él está con los Marineros de Carabobo. Está apenas empezando la Liga Mayor de Béisbol Profesional, pero él ya está entre los líderes en salvados. Felipe Rivero tiene 2 encuentros salvados en 3 presentaciones. No ha desperdiciado ninguna oportunidad de salvar. 3 entradas de labor con 4 ponches, sin boletos, 3 hits ha recibido, 0.00 su efectividad y un whip de 1 para él. Eso en cuanto a los que nos pedían información sobre Felipe Rivero. Recuerden que no podemos repetir las mismas informaciones todas las semanas, por eso les recomendamos que en los comentarios nos escriban sobre qué otros peloteros de sus respectivos equipos quieren que hablemos. Si ya hoy hablamos de Felipe Rivero, no tendremos, a no ser de que haya algo muy noticioso, información de él en el siguiente Noti LVP. Y de quien sí tenemos que hablar es de Tucupita Marcano. Con los Delfines de La Guaira está siendo hasta ahora el mejor pelotero de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Está destrozando todos los registros ofensivos Tucupita Marcano en la Liga Mayor. En lo que va de temporada para Tucupita, con los Delfines tiene 3 vuelas cercas, 10 remolcadas, 7 anotadas y un total de 5 dobletes. De sus 12 indiscutibles, 8 han sido extra bases. Esto es una locura. 8 extra bases de 12 indiscutibles para él. Su promedio al bate está en 429 y su OBP en 467. Pero está realmente muy por encima del nivel de la liga Tucupita Marcano, que de hecho ofrecía una declaración a los medios de comunicación que cubren
la Liga Mayor de Béisbol Profesional y decía que él había sentido que habían querido cortar su carrera y que ahora se siente con más fuerza que nunca para salir adelante. Recuerden que él fue suspendido de por vida de todo el sistema de Grandes Ligas por un tema relacionado con apuestas. Él nunca estuvo involucrado en apostar porque su equipo perdiera, pero así apuestes porque tu equipo gane o apuestes a cualquier otro equipo de las Grandes Ligas o en las ligas menores. En las Grandes Ligas esto es pecado capital y por eso básicamente sacaron de dicho béisbol a Tucupita Marcano, pero claramente sigue siendo un pelotero con muchísimo futuro y que para Magallanes es una estupenda noticia que tras un 2024 en el que no pudo adaptarse al 100% porque no había visto acción, la siguiente contienda en la LVP sí puede hacer ese campo corto que todos esperan en Magallanes, que tiene la capacidad de jugar buena defensa, pero también de conectar extra bases tal y como los está haciendo con los Delfines de La Guaira. Y saltó la sorpresa con Aaron Antonini. Estaba teniendo muy buen rendimiento con los Diablos Rojos de Ciudad de México, pero de ahí a dar el salto directo a el sistema de Grandes Ligas, o en este caso ligas menores con la AA de los Rangers de Texas, dejó a todos sorprendidos. Pero ahí está el trabajo a la calladita y hacer bien las cosas. Aaron Antonini firmó un pacto con la organización de los Rangers de Texas, en este caso en AA, luego de presentar estadísticas interesantes con los Diablos Rojos de Ciudad de México. 2.81 fue su promedio al bate en los primeros 9 encuentros con los Diablos Rojos, 927 su OVP con 13 remolcadas en 9 duelos. Esto habla del oportunismo de Aaron Antonini, que de sus 9 indiscutibles 6 fueron extra bases, pero sobre todo su capacidad defensiva y el mascoteo que él tiene llamó la atención de la organización de los Rangers de Texas, que le dio la oportunidad de firmar contrato en AA. Recuerden ustedes que Aaron Antonini nunca ha jugado con Tiburones de La Guaira. Desde hace algún tiempo él viene pidiendo paso de que le den la oportunidad de trabajar en esta organización que tiene su ficha, pero hasta ahora no había recibido oportunidades. Veremos si esta nueva gerencia de Fernando Veracierto le abre las puertas a un receptor que antes estaba en el béisbol independiente como México, pero ahora está en los Rangers de Texas en su sucursal AA. Un buen bateador, un buen mascoteador. Veremos cómo puede desarrollar el resto de sus capacidades defensivas Aaron Antonini. Él tiene todavía 26 años de edad, es oriundo de Caracas, así que puede desarrollar todavía mucho más a lo largo de su carrera. Quien vive un excelente presente es Edber Pérez en la sucursal clase A fuerte de los Brewers, en la sucursal clase A fuerte de los Cerveceros de Milwaukee. Tuvo un comienzo de temporada muy lento Edber Pérez, de hecho llamaba la atención lo frío que había iniciado, pero en los últimos 6 encuentros ha sido otro bateador. Ha sido el bateador que nos recordó con los Tiburones de La Guaira en la anterior contienda. 455 es su promedio al bate con 1251 de OPS. En esos 6 encuentros, Edber Pérez tiene 3 carreras empujadas, 10 indiscutibles, 4 anotadas, 2 jonrones y un doble para él en este periodo de tiempo. Edber Pérez dio un salto interesante en la temporada anterior, jugó ya en clase A fuerte, había empezado en clase A, ahora está desde el inicio de la temporada en clase A fuerte y su promedio ha ido subiendo, casi ya estando en 800, pero en los últimos 6 duelos ha empezado a batear y sin duda alguna es algo que nos alegra porque es un outfielder que tiene muchísimo futuro en su carrera y dentro de los Tiburones de La Guaira ya lo ven, al menos en el próximo lustro, si Milwaukee lo permite, como un pelotero fijo en cada una de las temporadas. Hablar también de Anthony Escobar. Este lanzador estuvo con Tiburones de La Guaira en la 22-23 y luego ha pasado ausente en varias contiendas de la misma. Ahora está en la Frontier League y está teniendo un rendimiento interesante. Anthony Escobar como abridor tiene en lo que va de temporada 1.13 de efectividad en 3 aperturas con 1.19 de whip. En esas 16 entradas le han anotado 2 carreras limpias, ha ponchado a 15 rivales y ha otorgado apenas 2 boletos. Anthony Escobar, precisamente con 16 entradas, si uno lo divide entre 3, está lanzando por encima de 5 episodios por salida. Anthony Escobar, lo que demuestra que claramente está teniendo dominio sobre la Frontier League. Él precisamente estuvo el año pasado en este mismo equipo de Lake Erie y ahora repite con este conjunto y vuelve a dejar buenos números. Como les decía, él en la 22-23 fue el último año que jugó con Tiburones, luego estuvo completamente ausente del béisbol organizado y ahora regresó en el 2024 en la Frontier League y se mantuvo en el 2025. Él apenas todavía tiene 24 años de edad, cumplirá en agosto 25, puede ser un brazo que ayudará
a los Tiburones de La Guaira en el futuro, sea como relevista o sea como abridor. Un brazo interesante que ahora mismo en la Frontier League está dejando muy buenas estadísticas. Y por último tenemos que conversar en cuanto a los Tiburones de La Guaira sobre Emílker Guzmán. Emílker Guzmán estaba con los Tecos de Dos Laredos, pero cambió de organización y comparte equipo con Carlos Toxi. Ahora es Caliente de Durango, el nuevo equipo de Emílker Guzmán. De hecho ya debutó con este conjunto, que además comparte con Félix Dubrón allí, con Manuel Boscán también. En sus dos primeras presentaciones no permitió carreras limpias, solo se le envasó un pelotero por un indiscutible, no otorgó boletos y ponchó a dos rivales. Bastante distinto a lo que había mostrado con los Tecos, que en un total de 5 relevos dejó una altísima efectividad de 11.57 y un altísimo whip de 2.79. Básicamente se le estaban envasando 3 peloteros por inning a Emílker Guzmán y le estaban anotando más de una carrera por episodio a él. Entonces no estaba teniendo un buen presente, deciden cambiarlo, deciden salir de él los Tecos de Dos Laredos. Ahora en Caliente Durango, al menos en las primeras de cambio, está teniendo un buen rendimiento. Malas noticias para los Tigres de Aragua. Veníamos diciendo en el anterior Noti LVP de la mala noticia de que Alfredo Zárraga recibió una cirugía Tommy John. Ahora el que se le une es Moisés Chase. Ya fue operado, se perderá todo lo que queda de temporada y probablemente gran parte de la contienda también. Recuerden, de la próxima contienda también quiero decir. Recuerden que la cirugía Tommy John como mínimo es 1 año fuera y después, dependiendo del proceso de recuperación, el físico de cada uno de los peloteros, te demoras un par de meses más después de ese año o 6 meses más. Estaríamos hablando que el periodo de recuperación varía entre 14 o 18 o 20 meses para algunos peloteros. Entonces veremos cómo será la recuperación de Moisés Chase. Está completamente descartado para participar con los Tigres de Aragua en la siguiente contienda. Él, que había recibido una nueva oportunidad en este 2025, en este caso con los Phillies de Filadelfia, era roster de 40, en sus primeras 6 presentaciones tenía efectividad de 3.24, estaba mostrando buenos síntomas Moisés Chase, pero recibe ahora esta noticia que es sin duda alguna un traspié para él, no poder lanzar más en lo que queda de año y además queda descartado para actuar con los Tigres de Aragua en lo que resta de la campaña 2025-26. Una muy mala noticia para los Tigres, que ya se le empiezan a acumular varios nombres de peloteros que son sometidos a la cirugía Tommy John. También hablando de los mismos Tigres de Aragua, hay 2 peloteros que están haciendo vida en la Liga Mayor de Béisbol Profesional. A uno le está yendo bien y a otro no tanto. Empecemos por el que le está yendo mejor, que es Cristian Mejías, este pelotero que llegó vía cambio desde los Tiburones de La Guaira ya hace un par de temporadas atrás, ahora mismo con los Centauros de La Guaira, dejando buen rendimiento. Cristian Mejía, en lo que va de temporada para él, tiene efectividad de 2.70 y un whip de 0.70. En sus 2 presentaciones ha permitido 3 carreras limpias en total en 10 entradas de labor. No ha otorgado boletos, algo que siempre es interesante, y ha ponchado a 3 rivales. Cristian Mejía, que ya lo hemos visto actuar en el pasado reciente también con los Tigres de Aragua. Es de esos lanzadores que más le han sacado el provecho en el estadio José Pérez Colmenares en el pasado reciente. En la 23-24 dejó efectividad de 4.18. El año pasado le fue un poco peor, de 6.62, pero ahora mismo con el conjunto de Centauros de La Guaira empieza su buen accionar en la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Y el otro que vamos a mencionar es Carlos Zuniaga. Sí le está yendo un poco peor a Carlos Zuniaga en Guerreros de Lara. En sus primeras presentaciones tiene efectividad de 7.71. Carlos Zuniaga, que el año pasado fungió como un verdadero salvavidas de los Tigres de Aragua en su bullpen, sobre todo porque aparecía cuando el equipo bengalí tenía mayores problemas y la mayoría de las ocasiones apagaba el fuego. Carlos Zuniaga, su efectividad con Tigres el año pasado fue de 4.91. Yo creo que es una buena efectividad si tomamos en cuenta los estándares de la liga y sobre todo los estándares de Tigres. Pero ahora mismo en 4 presentaciones, que son de 4.2 entradas de labor, ha permitido 4 carreras limpias. Carlos Zuniaga con 7.71 de efectividad, un whip de 1.29. Veremos si puede corregir, si puede enmendar este presente Carlos Zuniaga, pero de momento no le está yendo nada bien. Esas son las noticias de los Tigres de Aragua sobre esos 3 lanzadores. Sobre Moisés Chase, que ya fue sometido a una cirugía Tommy John, queda descartado para la 25-26 con Tigres. El caso de Cristian Mejías, que sí está lanzando bien con Centauros, y a Zuniaga, que le está costando un poco más con Guerreros de Lara. Alguien que va a ser precisamente compañero de Cristian Mejías en los Centauros de La Guaira es Aldri Acosta. Les mencionamos en el anterior Noti LVP que había sido dejado en libertad
por el equipo del Águila de Veracruz, pues ahora lo seleccionaron en el draft de la semana más reciente los Centauros de La Guaira en la Liga Mayor de Béisbol Profesional y precisamente estará con este conjunto. Será la primera experiencia para Adri Acosta en la Liga Mayor de Béisbol con los Centauros de La Guaira, un equipo que además trabaja Wilson Álvarez como coach de banca, el mismo coach que será de picheo en las Águilas del Zulia en la próxima temporada. Adri Acosta es de esos brazos que pudiesen pasar por debajo de la mesa, pero que si su rendimiento se eleva, va a ser uno de esos cambios muy favorables a futuro para las Águilas del Zulia. De hecho, el año pasado ya mostró cosas muy interesantes para el bullpen de Lixon Nava. En 21.2 entradas de labor, permitió un total de 7 carreras limpias, su efectividad fue de 2.91, bastante buena para lo que es los estándares de la liga, y un whip de 1.39. Ahora en Veracruz le fue fatal, la verdad. 8.53 de efectividad, un whip por encima de 1.57. En definitiva, le fue bastante mal. Ahora con los Centauros de La Guaira tendrá la oportunidad de resarcirse Adri Acosta. Quien también está en la Liga Mayor y nos preguntaban en los comentarios es Silvino Bracho. Está con el equipo de los Delfines de La Guaira. Hasta ahora no ha salvado ningún encuentro Silvino Bracho, pero ha puesto su granito de arena en cada uno de los encuentros que ha aparecido para los Delfines de La Guaira. Bracho en lo que va de campaña tiene 2 presentaciones, 2 innings de labor para él, ha ponchado a 3 rivales y no ha otorgado boletos. Un hit únicamente le han conectado a Silvino Bracho, 0.50 es su whip para él. Pareciera estar por encima del nivel de la liga. Nos sorprendió a todos que Silvino Bracho se quedara este año en la Liga Mayor, pero bueno, él tenía asuntos personales que quería atender y quería quedarse por más tiempo en el país. Ahora está con los Delfines de La Guaira, un equipo que le ha costado en el arranque de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Y nos quedan solo 2 peloteros más de Águilas del Zulia sobre los que hablar. El primero de ellos, Simón Muciotti, que ha tenido un gran resurgir después de lo que fue un fatídico comienzo de temporada con los Pericos de Puebla. Muciotti había muchísimas esperanzas en Puebla precisamente porque había mostrado capacidad de conectar vuelacercas con las Águilas en la contienda anterior. Ya salieron los 2 primeros vuelacercas para Muciotti en lo que va de temporada. Tiene promedio al bate de 2.64, que aunque es bajo, ha ido en aumento desde el inicio de la temporada, y 310 de OVP. 16 remolcadas para Muciotti, 15 anotadas, con 24 indiscutibles, de los cuales 6 han sido extra bases. Esperan mucho más los Pericos de Puebla de Simón Muciotti, pero claramente poco a poco está tomando el ritmo y poco a poco está empezando a batear con los Pericos de Puebla. Como les digo, hoy en día un promedio al bate de 264, aunque sea en México, tampoco es tan descartable porque las realidades del bateo han cambiado muchísimo y es muy extraño ver bateadores que puedan batear constantemente por encima de 300 en su promedio al bate. Y el otro que nos queda hablar es sobre Aarón Escobar. Este muchacho apunta a grandes cosas con los Phillies de Filadelfia y con las Águilas del Zulia. Todavía no lo hemos visto en Venezuela, pero en lo que va de temporada Aarón Escobar ha mostrado ser un verdadero espectáculo en la clase A de los Phillies de Filadelfia. 3.18 su promedio al bate en sus primeros 39 duelos con los Phillies de Filadelfia en la sucursal clase A, vuelvo y repito, con un OPS por encima de 950. De sus 49 hits, tiene 16 extra bases, 8 jonrones, 8 dobles para él, con 26 carreras remolcadas y 34 carreras anotadas. Este muchacho, que es oriundo de Caracas, puede jugar segunda, puede jugar shortstop, y que las Águilas tienen mucha esperanza y mucha expectativa de contar con él en la 25-26. Muestra cosas interesantes, bateador para promedio, bateador de fuerza, corre bien las bases. Pareciera haber en él, si lo termina de desarrollar, un pelotero de las 5 herramientas que ahora mismo en clase A está desatando todo su poder con los Phillies de Filadelfia. Amigos, llegamos al final de este Noti LBBP. Como siempre, les recomendamos activar la campana de notificaciones para que no se pierdan nada. Suscríbanse al canal y regálenos un like si les gustó este contenido, porque nos ayuda a crecer y es lo único que nosotros pedimos a cambio. Además, a ustedes no les corresponde ningún tipo de gasto en esto. Es absolutamente gratis dar clic al like y darle clic también al botón de suscribirse. Como les digo, no solo nos va a beneficiar a nosotros, sino a ustedes también, porque estarán enterados de todo el acontecer del béisbol profesional venezolano como solo se lo ofrecemos acá en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.